Radio, sanaré su tierra. Aquí comienza su programa, Aprendiendo de Gobierno Civil Bíblico. Una, ¿Te has preguntado cuál es la forma de gobierno correcta propuesta en la Biblia para una persona, una familia y una nación? Tus respuestas aquí, con el doctor Ricardo Molina, director de la Facultad de Educación de la Universidad de las Naciones en Bucaramanga, Colombia. Bueno, les damos un cordial Aquí saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, estamos iniciando semana, continuando con nuestra programación. Contamos hoy con la presencia del doctor Ricardo Molina y Michelle Carreño en el segmento Gobierno Civil Bíblico, que les damos la bienvenida. ¿Cómo están? bueno, un placer saludarlos a todos. Bienvenidos a nuestro programa. Claro que sí, en directo todos los lunes, los miércoles a las 4 de la tarde, tenemos nuestro programa de Gobierno Civil Bíblico. Aquí en este programa damos una propuesta que sí existe, un sistema de gobierno que produce libertad y prosperidad para todos. Pero no es una propuesta nuestra, es una propuesta de la Biblia. Por eso hablamos de gobierno civil bíblico. Es el único programa que conozco en Colombia que hable sobre gobierno civil exclusivamente y sobre todo con su adjetivo calificativo bíblico, gobierno civil bíblico. Pues hoy tenemos con nosotros otra vez a la señorita Michelle Carreño, que viene dorada. Bienvenida, Michelle. Muchas gracias, Molly. Es un placer estar aquí de nuevo en un lunes más empezando semana y con este tema tan especial que tenemos hoy. Y como tú dices, continuamos hablando de esos principios que Dios ya ha establecido y que ya ha escrito en la Biblia acerca de cómo debe ser el gobierno civil. Sí, señorita. Estaremos hablando hoy acerca de políticas públicas religiosas. La política o la política religiosa. Y pues esto es un tema muy amplio, de mucha variedad, pero controversial. Eso yo lo entiendo. Muy controversial ahora en el 2022, siglo XXI. Es bien complicado porque estamos hablando de, o hablaremos de algo que ya se ha implementado en el sector religioso de Colombia. Políticas públicas, Michelle. Estamos en unos tiempos bien complicados en Colombia. Antes de que hablemos de este tema, pero estamos en un tiempo complicado porque estamos en tiempo de elecciones. Tiempo de elecciones. En el programa pasado, jueves pasado, tuve conmigo a un amigo de Barranquilla haciendo el análisis de las elecciones pasadas, la primera vuelta a la presidencia. Y pues tenemos dos candidatos para la segunda vuelta, mayo 19, 2022, a la presidencia, Gustavo Petro y el ingeniero Rodolfo Hernández. Pues nosotros, en nuestro análisis político, civil, bíblico, creemos que la persona que le corresponde en estos 4 años lidiar con los asuntos del país, presidir los asuntos del país, es el ingeniero Rodolfo Hernández, porque pues él nos garantiza a los colombianos continuar con ciertos derechos fundamentales. El otro candidato no nos garantiza nada, nos garantiza caos, problemas, ruina y pobreza. Por esa razón es que creemos que debemos inclinar nuestro voto hacia el ingeniero Rodolfo Hernández. ¿Qué piensas tú, Michelle? Bueno, Rick, en cuanto... Espera un segundo.
Bueno, en mi caso hay un poco de ruido, pero el punto es que realmente hoy, como tú lo dijiste, tenemos una lección en la cual tenemos solamente dos opciones y de ellas claramente como cristianos debemos elegir pues al ingeniero teniendo en cuenta sus propuestas y obviamente evaluando también los riesgos que asumimos al tomar esta decisión, pero contemplando el hecho de que es mucho mejor elegir el mal peor, como casi siempre decimos cuando hablamos de votaciones. Y justamente esa es mi postura, que podamos examinar lo que nos proponen cada uno, que uno es vivir sabroso y otro, bueno, es el trabajo y de entre las dos, pues cuál nos da más libertad, la que nos propone el trabajo y la propiedad privada. Sin embargo, debemos asumir los riesgos que hay detrás de cada una de las elecciones y también seguir orando y que ya sea Dios con su misericordia. Lo que me acabé de escuchar me pareció curioso que dice vivir sabroso, porque me parece que ese es el lema de la izquierda, el comunismo. Vote por el comunismo socialista o el pacto histórico para que vivamos sabroso. Qué Ujú, mentira, ¿no? sí. Y lo peor es Pareciera que es muy público, que eh, quieren prometer, prometer una vida sabrosa y los que más están contentos con esto son los jóvenes porque creen que no tienen que trabajar. No van a tener que trabajar porque van a comenzar a vivir sabroso. Pero esa no es la realidad, Michelle. ujú. Así es, Rick. Y lo peor de esto es justamente que, bueno, como cristianos, nuestra mayor crítica hacia, bueno, todo ese movimiento de izquierda es justamente esto, que pues no desean crear sus propios bienes, sino que desean recibir, recibir, como si el Estado fuera pues nuestro padre proveedor. Y pues lo ponen en un eslogan y lo hacen muy claro, y es que esa elección y votar por Francia y por Petro representa el deseo que tienen los jóvenes, que es completamente utópico, o sea, que no podemos lograrlo, de vivir sabroso dependiendo de un Estado y no de mi responsabilidad, ni la responsabilidad que tengo de trabajar, de estudiar, de hacer y de buscar, pues, la soberanía de Dios, sino la soberanía del Estado. Mira, Michelle, nadie vive sabroso dependiendo del Estado. Está Ujú. registrado históricamente. Yo lo he visto con mis propios ojos. Lo he visto en los Estados Unidos, lo he visto en Venezuela y lo he visto en otros países de África donde he estado, que los que viven dependiendo del gobierno son la gente más pobre de la sociedad. ¿Por qué razón? Te voy a dar una razón. Cuando una persona depende del gobierno, o sea, depende de un subsidio del gobierno, esa persona no puede tener un trabajo continuo, no puede producir dinero hasta cierto monto no más. O sea, tiene que mantener un nivel de ingresos bien bajito para que pueda recibir la miseria que el gobierno le da. Entonces, mucha gente, por no perder esa miseria, pues no trabajan completamente, se dedican a los vicios, a la vagancia y no producen porque si producen se les quitan los beneficios. Yo lo he visto con mis Ujú. propios ojos y he visto las comunidades y las casas, las familias que han decidido vivir del Estado, son las casas más sucias, más cochinas y la gente más viciosa e inmoral. Entonces, es un plan que hay, claro, vida sabroso, pero nadie vive sabroso con miserias. Nadie vive sabrosos con estando arruinado y siendo pobre. Bueno, esa es una buena introducción, ¿no? El miércoles vamos a tener una invitada especial, una abogada del Socorro Santander. Vamos a estar hablando acerca de la libertad política. ¿Qué es libertad política? Por ahora, concentrémonos un poco, Michelle, en cuanto a las políticas religiosas, políticas públicas religiosas. Yo tengo aquí en mi mano el primer documento
oficial, perdón, tengo el primer documento oficial de la libertad religiosa y de culto, la política pública integral de libertad religiosa y de culto, decreto 437 del 2018, documento técnico del Ministerio del Interior. Pero es muy interesante, porque yo estaba leyendo la introducción de este libro, leyéndolo, y la historia se remonta a la Constitución de 1991, en donde en la Constitución comienzan a darse los primeros pasitos para tener, para regular o para hacer políticas públicas para el sector religioso. Y sería bueno, Michelle, y voy a dar la definición de que es una política pública, porque ahora en la pandemia, yo me gradué, ¿sabías? Yo me gradué en políticas públicas. Me gradué de la universidad. Hice un curso pues vía Zoom, vía internet, y tengo mi título en políticas públicas. Pero yo voy a definir lo que es políticas públicas de acuerdo a lo que el gobierno define, porque ellos lo explican. Dice definición de política pública. Esto es importante, política pública, porque ahora tenemos que hacer el enfoque política pública religiosa. Entonces, política pública. Una política pública es un conjunto de planes, programas y proyectos del Estado que busca fortalecer el goce efectivo del ejercicio de derechos de un sector de la sociedad. Me parece interesante eso, ¿no? El gobierno usa la palabra goce, disfrutar, ¿no? Siempre usa palabras que atraen, seducen y mienten, ¿no? Porque ¿quién va a gozar cuando lo regulan, cuando lo controlan, cuando le ponen leyes? Entonces, política pública es hacer planes, programas y proyectos, lo hace el Estado para buscar fortalecer el gozo efectivo del ejercicio de derechos de un sector de la sociedad. Entonces, estamos en una sociedad en donde todo el mundo exige derechos, porque todo el mundo dice que tiene derechos. Entonces, como todo el mundo exige y el gobierno o el Estado cree que es el que provee, es el que da, es el que responde a los derechos del hombre, que ese es un error, Michelle, porque el gobierno no da derechos. El gobierno no concede derechos a nadie. El gobierno no está hecho para conceder derechos. El gobierno está hecho para proteger los derechos del hombre. ¿Qué diferencia, no? El gobierno está para proteger los derechos, no para darle los derechos al hombre. Pero la educación progresiva ha inculcado, como dicen en el vulgar, en el lenguaje vulgar, socializan. El gobierno ha estado socializando por muchos años que el gobierno es el encargado de conceder los derechos. Entonces, el gobierno es el que hace planes, programas y proyectos. Una política pública siempre se enmarca en la Constitución y la ley. ¡Wow! Escucha, esto es importante. Una política pública se enmarca, o sea, vaya y hace parte de la Constitución y la ley. Son leyes, por lo que siempre buscará dar los contenidos de procedimientos y aplicación a la misma. Entonces, cuando se hace una política pública, por ser una ley del gobierno, las leyes siempre tienen consecuencias, Michelle. Una ley
no solamente es que se escribe algo que tiene que hacerse, sino que seguido de eso dice, y el que no la haga, le pasará esto, hará esto o lo otro, como las leyes que en el Congreso se hacen. Tenemos leyes y todas las leyes tienen consecuencias. Ninguna ley es sugerencia, ninguna ley. Pero yo quiero leerles aquí un texto, si me lo permiten, la Michelle me lo permite. Quiero leer un texto de Isaías 33:22. Dice, porque Dios es nuestro juez. Jehová es nuestro legislador. Jehová nuestro rey, él mismo nos salvará. Isaías 33 es un pasaje bíblico en donde muestra que Dios es el que legisla, juzga y ejecuta las leyes, y que ese poder solamente lo puede tener él solo, de hacer leyes, juzgarlas y ejecutarlas. Quería decirles esto porque es muy importante que entendamos, ya hablando de los asuntos religiosos, ¿no? Porque la ley no es mala. Aquí no estamos hablando que la ley es mala, la ley es buena. La ley es buena, porque la ley supuestamente es para proteger. La ley supuestamente es para conceder unas libertades, para conceder, no, para protegerlas y ampliarlas, no para apretar y limitar. Entonces, ya hablando de asuntos religiosos, cuando hablamos de asuntos religiosos tenemos que hablar, estamos hablando de Dios. Cuando hablamos de asuntos religiosos tenemos que hablar de la iglesia. La iglesia. Y entonces, según este libro, la historia de este libro, entonces en la Constitución del 91 se comenzaron a dar los primeros pasitos para congregar, reunir y mirar a ver cómo se puede hacer unas políticas públicas para los asuntos religiosos, o sea, para las religiones del país. Eso quiere decir que hasta el 91, entonces el gobierno no tenía injerencia directa con la iglesia o con las iglesias. Las iglesias eran libres, cada quien predicaba, enseñaba, leía la Biblia si quería, se congregaba, y no había como una regulación, porque políticas públicas habla de regulación. Y aquí tenemos que entrar al principio bíblico, porque nosotros, o sea, la iglesia cristiana ya tiene unas políticas públicas. Ese es el asunto. La iglesia ya tiene unas políticas públicas hechas. Y esas políticas públicas pues, son la Biblia. La Biblia son las que regulan, las que controlan, las que guían y las que dicen las consecuencias de si no se hace esto, si no se hace aquello. Por esa razón, que cuando una persona, una familia, una nación permite que sea la Biblia la que delinea las políticas públicas, entonces el fin de esto es libertad, porque esas políticas públicas las hizo el mismo Dios, el que puede hacer las leyes, el que las juzga y el que las ejecuta. Ya cuando el hombre, escuchen bien, cuando el hombre dice, no señor, no va a ser Dios, vamos a ser nosotros los que hacemos las leyes, las políticas, las que las juzgamos y las que las ejecutamos. Michelle, eso ya son otros 20 pesos cuando el hombre decide. Y no solamente es el hombre aquí en este caso, sino el Estado, mucho más grave, porque ya el Estado es el que dice, no, las leyes de la Biblia no son suficientes. Las leyes de la Biblia, la religión no puede regirse por las leyes de la Biblia.
Tenemos que hacer otras políticas públicas religiosas para que la religión se guíe por eso. Pero ¿qué hay detrás de eso, Michelle? Cuando el gobierno dice eso, ¿qué hay detrás? Porque siempre tenemos que mirar lo que hay detrás, Michelle. Dale. Sí, Rick, y bueno, también cuando hablabas, bueno, siempre hablas de cómo todo inició en la Constitución del 91. Sin embargo, creo que en el 91 presentaron algo que pudo ser llamativo para las personas y como tú lo decías, siempre usan palabras como el goce, como el disfrute, como el tener más libertad, pero en realidad están poniendo más reglas aparte de las que Dios instituyó. Y también es interesante el hecho de que esto se fue como desarrollando poco a poco y como inició en el 91, pero luego en el 96 se dio otro decreto, luego en el 2002 se dio otro decreto, en los cuales el Ministerio del Interior empezó a asumir más y más responsabilidades con respecto a cómo debía regularse la iglesia y la libertad de credo. Y es interesante que, bueno, como siempre lo que repiten es que, voy a leer textualmente, que se desea impulsar políticas pendientes de garantizar la libertad de todos y el derecho individual a profesar libremente una religión o credo. Entonces siempre están hablando del derecho de, bueno, entonces antes del 91 no había libertad porque no habíamos dicho que había libertad, sino que ahora es necesario unos ministerios para que haya libertad de credo, para que haya libertad de cultos. Y es interesante el hecho de que desde el 91, luego, bueno, siguió 94 y como cada año había una nueva ley o una nueva sugerencia para la iglesia y al día de hoy pues ya tenemos toda una dirección de asuntos para las otras regiones del país y ya tenemos iglesias pagando los impuestos y ya tenemos el gobierno viendo qué predican los pastores en cada sermón. Entonces, cómo ha avanzado poco a poco las políticas y los planes para cómo debe regirse la iglesia. Es que es como contradictorio, chistoso, peligroso de todo. El gobierno comienza a hacer políticas públicas para la iglesia, para la religión, pero lo que decía que hay detrás, pues que quiere es controlarlas, quiere controlar, porque como el gobierno quiere controlar todo, mire, el gobierno le hace políticas públicas, Michelle, ponle que va eso. El gobierno ha hecho políticas públicas a los que lustran las botas, a los que trabajan en el parque y viven de ilustrar los zapatos a las personas. Esa gente dice, políticas públicas para los lustrabotas. Hay políticas públicas para los vendedores ambulantes. Ahí viene la política pública de la empanada. La empanada. ¿De acuerdo? Hay políticas públicas para todo. Y en este último cuatrenio, por lo menos yo que he estado más envuelto en esto de leyes, es terrible como el porcentaje tan alto, por no decir todas de las leyes que se propusieron en el Congreso, todas van encaminadas a no traer más libertad, sino a controlar las diferentes entidades sociales, entre esas la familia. Entre esas que hay varias leyes, pero como no estamos hablando de la familia ahorita, estamos hablando de la iglesia. Entonces, estos últimos 4 años, desde 2018, se comenzó con mucho más fuerza, porque como se ha venido socializando, estoy usando ese término, a mí no me gusta ese término, lo estoy usando para que entiendan, se ha venido socializando del 91, lo que tú dijiste, cada 2, 3 años, se ha venido convenciendo a los líderes religiosos de que sí, vengan, juntémonos con el gobierno, papá gobierno, y hagamos leyes para su protección, hagamos leyes para que ustedes puedan tener su libertad de culto y nadie nos molesta. Error, error. Mira, te voy a dar un dato aquí, Michelle, a ti y a los que nos siguen y nos están viendo. Mira, las entidades religiosas que comenzaron a inscribirse en el Ministerio del Interior, porque parte de las políticas religiosas es que cada iglesia tiene que registrarse en el Ministerio del Interior y sacar como una licencia para poder funcionar.
para que La sea personería jurídica, ¿no? ¿Ah? La personería jurídica Una persona válida. jurídica o una personería jurídica especial. Le ha puesto varios nombres, pero sí, esa es la idea. Y uno en su angustia y en su desespero por responder al gobierno, pues lo hemos hecho. Mira cómo eso ha aumentado. En el 1995 solamente habían 14 entidades religiosas registradas en el gobierno. El gobierno solamente sabía de 14 entidades. En el 96 ya habían 189 entidades registradas. 97, 373 entidades registradas. En el 98, no sé si se equivocó, subió, pero dice 108, creo que bajó. En el 99 bajó, en el 2000 bajó, dice 23. O más bien lo que quiere decir aquí es que cada año se añadieron esas entidades, ahí se registraron ante el Ministerio de Educación. En el 2017 se sumaron 523 entidades religiosas más. Y pues estamos en el 2022, no está ese dato, está el dato. Es un dato oficial del Ministerio del Interior. Entonces, ¿qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está detrás de las políticas religiosas? ¿Qué es lo que está detrás? Porque yo he denunciado esto, lo he denunciado una y otra vez. Lo he dicho en mis audios de La Voz Patriota. Cuando enseño, hablo y trato de iluminar la mente de la gente, de los pastores. Trato de decirles, no es bueno que se hagan políticas, o sea, no es bueno que se hagan leyes. No es bueno que se hagan leyes para la iglesia. Cuando el gobierno hace leyes para la iglesia, entonces el gobierno al final va a controlarla. Va a controlarla. Y muchos pastores, apóstoles, profetas, maestros y etcétera han caído o hemos caído, porque yo he caído también ahí. Ya todos caímos, pero se han reunido con el gobierno para hacer las políticas. El último esfuerzo que ha sido muy efectivo del gobierno ocurrió en el 2018, con el decreto 437, con este documento. Es un documento que está aquí y eso lo lideró. Entonces, en ese tiempo, estaba Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República, Guillermo Rivera Flores, ministro del Interior, Héctor Olimpo Espinosa Oliver, viceministro del Interior, Eduardo Andrés Torres, viceministro de la Participación, José David Riveras Namén, director para la democracia, y la doctora Lorena Ríos Cuellar, asesora del despacho y coordinadora para asuntos religiosos. Ahí está. Entonces, estos 4 años le cae todo el peso de la ley y la crítica, por lo menos de mi parte, a la doctora Lorena Ríos Cuellar, porque ella estuvo viajando por todo el país desde 2018 para acá, socializando las políticas públicas. Yo estuve en reunión con ella y públicamente le dije, eso no es bueno, esto es un intento malo, no lo hagamos. Yo públicamente le dije a ella, y donde quiera que estaba le he dicho a los líderes, le he dicho a los pastores, le he dicho, no, esto de asunto religioso no es bueno. Ahora estamos de amores con el gobierno, porque estamos de amores. Yo no sé si ustedes escucharon mi último audio, que dije, cuando hablamos de elecciones, ¿por qué estas elecciones no tienen nada que ver con los evangélicos? ¿Por qué? Tienen y no tienen que ver, ¿no? Pero dije no tienen que ver porque pues los evangélicos estamos de amores con el gobierno. Estamos de amores, porque el gobierno ya nos dio unas políticas públicas y está feliz y cada día pues hace el más y hace el más. Y ahora fíjate que salió un proyecto de ley, Michelle, un proyecto de ley que quiere impedir que las iglesias
asesoren, aconsejen a las personas que tienen problemas de identidad, específicamente LGTBI. Si alguien es homosexual, ¿no? Homosexual, y viene a la iglesia, quieren hacer este proyecto de ley, prohibir que los pastores y líderes lo aconsejen para que cambie, para que vuelva a su identidad original y que él tiene derecho a seguir siendo así como está. Ahí está el peligro. Ahí está el peligro de, eso está ahorita caliente. Y ahora sí, los pastores están brincando. ¿Cómo así? ¿Cómo así que van a hacer una ley que no puede? O sea, se acabaría la consejería, Michelle. No sé cómo van a hacer los psicólogos. Yo soy psicólogo. No sé cómo van a hacer los psicólogos para ayudar a las personas en su problema de identidad. Dale, Michelle. Sí, Ricky, realmente es preocupante porque estamos viendo la consecuencia de las decisiones que se han tomado en todo este tiempo. Entonces, la consecuencia de que las iglesias hayan adquirido esa personalidad jurídica, porque, uy, qué bueno, vamos a tener una regulación, vamos a tener más libertad, vamos a tener más apoyo del gobierno, somos reconocidas. Y con respecto al dato que tú estabas dando al principio, pues según un documento que conseguí, que es la cartilla última que dio el Ministerio del Interior, hay más de 7.000 entidades religiosas reconocidas en el país, ya 7.000 que están bajo esta jurisdicción del gobierno. Entonces hablamos de 7.000 entidades religiosas que no van a poder, si este programa de ley aplica, no van a poder aconsejar a las personas que necesitan un consejo específico con respecto a qué hacer con ese problema de identidad de género. Entonces estamos hablando de que cuando se le da este poder al gobierno de tener más soberanía sobre nosotros, pues nos estamos quitando libertad. Fíjate que yo viví en los Estados Unidos un tiempo, una situación complicada que estaba pasando en Estados Unidos, una crisis que hubo en donde el gobierno quería controlar a la iglesia y a los pastores lo que predicaban. Y hubo una amenaza, hace tiempo me acuerdo, una amenaza, y era que los pastores tenían que presentar ante el Ministerio del Interior cada 8 días el sermón que iban a dar el domingo. Terrible, Michelle. Eso fue un intento. Estamos hablando del país más libre del mundo. Escúchame bien. El país más libre del mundo en ese tiempo hizo un intento para controlar lo que los pastores iban a predicar los domingos. Inmediatamente, claro, ellos se rebotaron y hicieron un documento que llamaron desobediencia civil y denunciaron y salieron a la calle y bueno, gracias a Dios eso no pasó a mayores, se olvidó, pero fue un intento. Y ahora aquí en Colombia, mira, este es el intento de el gobierno, de los que legislan, de un congresista, el intento de traer una ley que regule, que controle a la iglesia para que no ayude al problema de identidad de las personas del LGTBI. Es una cosa grave. Te voy a poner un ejemplo. Bueno, aquí hago un llamado, hagamos un llamado de una vez, Michelle, a nuestros congresistas, los que están ahí, que todavía están ahí trabajando, a los pastores, a los líderes, a que levanten la voz, a que no permitamos que ese proyecto de ley se lleve a cabo, que no permitamos que eso tiene que archivarse. Es un intento, oiga bien, porque los malvados, los que tienen un corazón malo, los que están apartados de Dios, hacen intentos para asentar sus ideas y quitar a la iglesia y a los cristianos el derecho que ha dado Dios de enseñar, de ayudar. Si eso llega a salir, Michelle, ya va a salir de pronto un decreto
una ley donde diga que tampoco se va a poder ayudar a las parejas que están en conflicto. No se pueden ayudar. Déjenlas que ellas decidan si quieren separarse, golpearse, matarse, lo que sea. No se puede ayudar. Son libres, independientes, y si piden asesoría, no se pueden ayudar. Bueno, y si sigue así, van a salir cualquier cantidad de intentos. Esto es un intento, pero peligroso porque están parados por la política pública integral religiosa. Ya el gobierno puede hacer políticas. Entonces, por ejemplo, ahorita estamos de amores con el gobierno. Nosotros estamos de amores con el gobierno. Entonces, el gobierno ahorita reconoce a las iglesias, por eso que hay que registrarlas. ¿Cuántas iglesias hay? Regístrense, registren. Queremos saber cuántas hay para ayudarlas, para que podamos hacer proyectos juntos, y hay dinero para que esos proyectos se lleguen a cabo. Por plata, wow, plata, dinero. Ya está corriendo plata, dinero del gobierno para las iglesias, para proyectos. Y quiero decirte esto, cuando uno recibe plata del gobierno o de quien sea, el que le da plata a uno, después tiene todo el poder para manejarlo. Te voy a poner un ejemplo aquí en Santander. En Santander, el gobierno permitió que los evangélicos participaran en la feria de cada año. Y entonces el gobierno dijo, sí, vengan, participen y hagan un proyecto, digan cuánto dinero necesitan para su carroza, para sus dibujos, para sus pancartas, para lo que ustedes quieren decir. Y va a haber dinero para gasolina, para carro, para lo que sea, para comida, todo lo que necesiten. Felicidad, ¿qué felicidad? Y Dios sí, pero, escuchen bien, ustedes no pueden hablar de religión, no pueden hablar de Dios, no pueden decir nada que hable de religión. ¿Y cómo así? El gobierno da, pero al darte te dice, te doy esto, pero no hagas esto, no hagas esto, puedes hacer esto y puedes hacer esto. O sea, comienza a regular. Y muchas entidades cayeron, hicieron su actividad, pero no hablaron de Dios. ¿Sabes por qué, Michelle? Para no ofender. Claro, Ricky, es que justamente es por esto, como va sumando poquito a poquito y ya al final las leyes son para prohibir la libertad de lo que Cristo mismo nos mandó. Y ahí es cuando entra, pues, lo que tú decías que entró ahí en Estados Unidos, y es que podamos ejercer la desobediencia civil cuando están las leyes atentando contra lo que Dios ya demandó. Y también en cuanto a lo que estabas diciendo acerca de cuando recibimos dinero, estamos recibiendo el gobierno de esa persona sobre nosotros, estamos recibiendo la exigencia de esa persona o esa entidad sobre nosotros. Pues está el caso también de Abraham, cuando el rey de Sodoma le dice como, bueno, dame a las personas y tú toma mis bienes y toma y yo te regalo cosas. Y Abraham dijo, no, yo no voy a tomar nada de lo que usted me ofrece, porque aunque yo gané y aunque yo le hice un favor gigante, pues yo sé que si tomo sus bienes, usted luego va a decir que yo me enriquecí porque usted me dio tales bienes y porque Abraham es grande, porque el rey de Sodoma lo hizo grande. Y creo que eso es algo que podemos ver y aprender hoy, y también que las iglesias pueden ver y aprender hoy. El ejemplo de que no podemos recibir esas ayudas del gobierno, porque cuando las recibimos estamos recibiendo de alguna manera su soberanía sobre nosotros y estamos diciendo como, bueno, si hicimos tal obra, no fue solamente porque Dios nos ayudó, sino que fue porque el gobierno nos dio tal dinero. Entonces, si fuimos a tal país, entonces no fue porque Dios nos haya ayudado, sino porque el gobierno nos dio las finanzas para ir. Entonces podemos tener esto como ejemplo y está en la Biblia, así que es algo que Dios ya instituyó, el que no seamos esclavos al recibir y al creer que es gratis
cuando en realidad nada es gratis, sino que es una condena para nosotros. Además, cualquier dinero que el gobierno le dé a la iglesia es dinero de impuestos de la gente. Entonces, está mal también, ¿no? Está mal, la iglesia tiene su propio dinero. La iglesia, históricamente la iglesia no ha necesitado del gobierno para funcionar. La iglesia es la que más obras sociales hace. La iglesia, la gente misma da voluntariamente. Porque mira, viene la DIAN quiere controlar las finanzas de la iglesia. Escúchame bien, eso ya está ahí rondando. La DIAN no ha apretado todavía eso, pero va a llegar un momento en que cada iglesia tiene que reportar cuánto dinero le entra, cuántos trabajadores tiene y quién son las personas que dan dinero. Y de ese dinero tienen que pagar unos impuestos. Otra cosa que viene es que si una iglesia quiere construir otra cosa, quiere hacer algo, tiene que pedirle permiso a la DIAN. ¿Con qué dinero va a hacer usted eso? Ese dinero no es para eso. Ese dinero que usted tiene no es para eso. Tanto le corresponde al gobierno. Y comienza a complicarse el trabajo social, porque el trabajo social lo quiere hacer el gobierno. Pero los expertos en trabajo social, la iglesia. Pero con estas políticas públicas, pues no hemos llegado allá, pero hay pirinitos, hay intentos que están allí dando para que eso ocurra. Eso es un peligro y es una advertencia, pero Michelle, ya caímos, ya caímos. Ahora como ya caímos, nos toca tratar de ese mal, detenerlo. ¿Cómo lo detenemos? Tenemos que impedir que se sigan haciendo leyes para la iglesia. Entre más leyes hagan para la iglesia, más esclavos seremos. Entonces, no se alegre, pastores, no se alegren entidades religiosas con las políticas públicas religiosas, no se alegre. Es un peligro. Esto es un peligro para la iglesia. Fuera de eso, este es un intento de ecumenismo, porque iglesias o religiones hay muchas. Y aquí, en estas políticas públicas, entran varios grupos. Entran los musulmanes, los islámicos, entran a ser parte de tomar decisiones en los asuntos religiosos. O sea, iglesias que son falsas y tienen ideas equivocadas, filosofías erradas, comienzan a ser parte, comienzan a tener voz en cuanto a las leyes que tienen que regir la iglesia. Es un peligro terrible y bueno, aquí está. En la política pública integral, ahí están las entidades que pueden participar, que están participando y que están dando aportes para cuál deben ser las leyes para las iglesias en Colombia. Bueno, el tiempo se nos fue, Michelle, qué cosa. ¿Por qué será? Es un buen tema. Hay mucho que hablar. Un tema muy amplio. Y como tú eres una experta, gracias a Dios, en los temas, entonces podemos fluir. Bueno, pero tú entiendes la idea. A veces uno no tiene que saber mucho, pero entender el principio. Cuando uno entiende el principio, ya está hecho. El principio es libertad. Entonces, el próximo jueves tenemos invitada especial, la doctora Miércoles. Estela del Socorro, Estela Niño. Próximo miércoles, Estela Niño. Y estaremos hablando de la libertad política. ¿Qué es libertad política? Prepárate, Michelle. Libertad política. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos los que nos acompañan hoy. Nos vemos el miércoles a las 4 de la tarde con la ayuda de Dios. Bendiciones del Altísimo. Bendiciones. Bendiciones.